Nativa nos conecta. Hola, soy Diego Gmin y te espero de lunes a viernes a las 9 de la noche en Hackeando la Política. Un espacio donde podrás entender la política de la forma más fácil y sencilla. Y por supuesto, de la mano de sus protagonistas. Nativa nos conecta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Carlos Anderson para presentar una nueva edición del conversatorio del Instituto del Futuro, el IDF. Esta vez vamos a tratar de repensar las relaciones internacionales del Perú con un par de analistas internacionalistas de la Universidad de Lima, con Carlos Novoa y también con Fabián Bayas Trujillo. Y también tenemos la presencia de Óscar Schiappapietra. Él es el vocal de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Así que a ellos tres les doy la bienvenida. Hoy día sí es un panel básicamente de hombres, así que falta la voz femenina, pero no ha sido tan fácil encontrar alguien que nos acompañe esta vez para repensar las relaciones internacionales del Perú. Y voy a comenzar siendo un poquito provocador. Alguien me decía, Carlos, ¿sabes qué cosa? Para repensar las relaciones internacionales del Perú deberíamos anunciar lo siguiente. Perú firma un acuerdo de cooperación con Finlandia, Dubái y Corea del Sur, y se alinea con ellos. ¿Qué les parece? Y ahora explicaré después por qué Corea, por qué Dubái y por qué Finlandia, pero bueno, así empezamos. ¿Qué tal, Félix? Perdón, Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás, señor Anderson? ¿Cómo está? Un placer. ¿Qué te parece, cuán provocador sería que el Perú decidiera en estos momentos, por ejemplo, no estrechar lazos con Finlandia, con Corea del Sur, con Dubái? A ver, yo creo que ahí lo que me parece que falta una prioridad, y yo creo que en general el Perú, en sus relaciones internacionales, lo que ha carecido es un poco de perspectiva. ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde va la economía mundial? ¿Quiénes van a ser los principales actores? Y desde que no hay cursos como geopolítica, como fuertes en la enseñanza universitaria, no hay discusión geopolítica, de la geopolítica, hay una gran escasez de lo que vamos a llamar inteligencia económica, ¿no? Efectivamente. Entonces, sí, perdón, yo ahora sí voy a decir por qué dije Finlandia, porque Finlandia es un país que está muy adelantado en el tema de educación. Claro, Dubái porque ha sido capaz de recrear o crearse a sí mismo toda una industria, ¿no es cierto?, turística y financiera, de la nada, básicamente a partir del uso de un recurso como el petróleo, en medio del desierto, y Corea del Sur porque efectivamente es una de las potencias en materia tecnológica, ¿no? Claro, esa es, digamos, un poco la lógica por la cual planteé la pregunta, porque tú tienes toda la razón. A las relaciones internacionales del Perú le falta un sentido estratégico, económico y un mejor entendimiento de por dónde va el mundo. Pero te corté, perdón, sigue. Sí, no, lo que pasa es que ya iba a sustentar para qué sirve cada uno de los países. Sí. Con Corea del Sur las relaciones, la verdad que ya tienen más o menos 15, 20 años, la etapa del Alan García II, en el cual se consolidaron las relaciones económicas porque Corea del Sur ha pasado a ser una potencia militar. Y el gran apoyo que tienen nuestros militares peruanos es justamente de donaciones y de apoyo dentro de Corea del Sur, aparte de ser, pues, desde luego una potencia que sirve para poder conseguir inversiones, ¿no?
es muy grande la actividad económica de Corea del Sur que nos puede favorecer, y sobre todo en los últimos años el tema de el traslado de tecnología económica y el saber de este campo. En el caso específicamente de Finlandia, sabemos que es el mejor modelo de estudio, pero allí yo creo que todavía hay un conocimiento muy superficial de este tipo de que no hay exámenes, que hay una especie de educación libre, donde los profesores hay una relación uno a uno, pero la verdad que las condiciones socioeconómicas de Finlandia están muy lejos del Perú para poder siquiera intentar un modelo semejante. Y en caso de Dubái, yo creo que es el dinero que se mueve y que podría poder ayudar. Acordémonos que el Perú puso mucho esfuerzo en poder promocionar al país dentro de, últimamente en Dubái con la feria, ¿no? Entonces, ahí yo creo que son los tres motivos por el cual el Perú haría, pero todo esto dentro de un contexto de palo al ciego, ¿no? O sea, por acá y pum, por acá, pero no algo orgánico, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces si me permite. Vamos a empezar, justamente quiero empezar por lo orgánico. Oscar, ¿no es cierto? Oscar Chiappa-Pietra. Sí. Muchas gracias, Carlos. Sí, Oscar. Perdón un segundito, déjame solamente plantearte la pregunta, porque yo más o menos pienso en ustedes y pienso un poco por dónde los voy a llevar. Miren, acabo de ser provocador para simplemente empezar, pero evidentemente tenemos que leer la geopolítica desde un punto de vista de quiénes son los que lideran, digamos, los hegemones, ¿no? Y quisiera que tú nos dieras una pequeña lectura de cómo está el mundo desde el punto de vista geopolítico, de las reuniones internacionales, qué bloques se están armando, dónde juegan y en qué papel tiene América Latina y el Perú allí. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Simplemente para redondear la reflexión muy interesante planteada por Fabián, yo creo que es importante entender que la política exterior no es sino la proyección de la política interna. De tal manera que, por ejemplo, para plantearnos qué beneficios podríamos obtener de la ayuda en defensa de Corea del Sur, debiéramos tener claridad sobre cuáles son nuestras prioridades de defensa nacional, sobre todo en un contexto en el cual las tecnologías militares están evolucionando a paso aceleradísimo, como la actual guerra en Ucrania demuestra. Y entrando directamente a la pregunta que planteas, Carlos, vivimos un momento de profundas incertidumbres, de enormes tensiones a nivel internacional, tensiones entre los estados, entre estos bloques que se están formando, particularmente Estados Unidos y China, que son los dos grandes bloques. Lo de Rusia es un accidente momentáneo y justamente el actual desenvolvimiento de la guerra en Ucrania lo que pone en evidencia es cómo Rusia es una potencia en total declinación. El que haya mostrado su absoluta incapacidad militar en Ucrania y las consecuencias severísimas sobre su economía que tienen las sanciones que se le están aplicando, van a intensificar ese proceso de declinación. Pero allí, en ese punto, si me permites, Oscar, hay un tema preocupante porque en materia militar nosotros tenemos una casi total dependencia justamente del armamento ruso, ¿no? O eso ha cambiado a partir del offset con Corea del Sur, etcétera. No ha cambiado mucho, estamos recibiendo ayuda militar en algunos aspectos específicos, por ejemplo en el ámbito de la Marina de parte de Corea del Sur, pero el problema es que en primer lugar esa tecnología que tenemos de origen antes que ruso, soviético en realidad, es una tecnología que claramente es obsoleta. Estamos operando con aviones viejísimos, helicópteros que les hemos hecho procesos de reconstrucción sistemáticos, etcétera, son extremadamente viejos. El overhauling, sí. Overhauling, lógico. Al lado de eso, son tecnologías que hay que preguntarse en qué medida responden a las actuales necesidades. Una de las cosas que se está evidenciando en el contexto de la guerra con Ucrania es justamente cómo nuevas tecnologías como el uso de los drones termina siendo muchísimo más eficaz militarmente
que los tanques, Exacto. que las fragatas, etcétera. Impresionante. ¿No? O sea, claro. así es. Entonces, ahí es donde necesitamos nosotros redefinir prioridades. Ahora, dentro de ese escenario internacional, tenemos nosotros que encontrar nuestro alineamiento, o diríamos un no alineamiento principista. O sea, debemos nosotros afirmar un claro compromiso con los valores democráticos, con el respeto de los derechos humanos, con la lucha contra el calentamiento global y otros objetivos fundamentales de toda la humanidad, sin que eso signifique tomar un alineamiento radical con uno u otro bloque. Y debemos aprovechar, en medio de esa tensión, se está produciendo un acelerado proceso de relocalización de las cadenas productivas que han estado basadas en China y en países del sudeste asiático hacia localidades mucho más cercanas, Sí. Lo que llaman el nearshoring. El nearshoring, Perú sí. tendría enormes posibilidades de justamente ponerse a la cabeza de ese proceso. Oscar, vamos a llegar allí. Yo quiero primero, digamos, plantear la escena, ¿no es cierto? Y la escena nos dice, como tú lo acabas de decir, que tenemos aquí dos grandes potencias, ¿no? Estados Unidos, la potencia consolidada, y China, que es la potencia emergente. Y ambos son justamente nuestros mayores socios comerciales, no son necesariamente nuestros mayores inversionistas, pero están también entre los primeros lugares. Pero el modelo, digamos, que promueve China es un modelo donde hay mucha libertad económica, mucha eficiencia, mucha tecnología, etcétera, pero por el otro lado hay un sistema político poco democrático, ¿no? Hoy día el The Economist, la revista internacional The Economist, tiene en su primera página, ¿no? Digamos, un dibujo de América Latina, donde nos presenta justamente diciendo, donde se pregunta, ¿no? Más o menos qué está pasando con las democracias en América Latina, que casi en toda la región estamos viendo autocracias más que democracias, ¿no? O democracias duras, ¿no? Y estoy hablando de El Salvador, además de, digamos, de lo que sucede en países ya abiertamente autocráticos como Nicaragua o Venezuela, ¿no? Entonces yo quería preguntarle a Carlos Novoa, también profesor, analista internacional de la Universidad de Lima, ¿sí? Carlos, si tú consideras que el tema, digamos, de por dónde nos alineamos o no nos alineamos, debería también tener como un criterio fundamental el respeto al modelo democrático, digamos, occidental, que implica una persona, un voto, libre competencia de partidos, de visiones, etcétera. Carlos, muchas gracias por estar acá, me gusta saludarte. Un placer, Carlos. El tema, yo diría que pasa primero, creo que nos hemos ido lejos, sí, a Dubái, Emiratos Árabes, a Finlandia, a Corea. Eso era provocador, sí, sí, justamente en esa línea quiero aterrizar, porque estamos hablando de Finlandia como un país que es un estado de bienestar, que es un proceso que ha durado décadas. Sí. Corea del Sur, un país militarmente muy consolidado, un país aliado incondicional de Occidente, de los Estados Unidos, pero que durante su forjamiento fue un autoritarismo, ¿no? Un autoritarismo competitivo. Claro. Y en el caso de Emiratos Árabes, que justamente es una monarquía, Dubái, ¿no? Es una monarquía, y ahí nos alineamos y vemos pues el tema de China, ¿no? Digo esto porque nosotros digo los países de América Latina, aterrizando porque lo que hace el Perú es lo que hace América Latina, nos alineamos a los países que nos pueden significar evidentemente un acercamiento, un mejoramiento de las relaciones económicas, comerciales, para hacer crecer nuestra economía. Y obviamente no miramos pues estos valores democráticos que están ahí, ¿no? Y el caso de China es elocuente, además a nivel mundial. Y esto decía justamente porque ya viniendo al caso peruano, yo creo que tenemos que ver primero si es que tenemos un interés nacional que va de la mano con lo que es la política exterior, es decir, ¿qué somos nosotros como país? ¿Qué somos nosotros en Sudamérica? ¿Qué somos nosotros en América? ¿Qué somos nosotros en Occidente? ¿Y qué somos nosotros en el contexto mundial? Y ese es un problema porque
son pocos los espacios en los cuales, acá Fabián, a quien conozco hace muchos años, lo hemos conversado de esto con él, son pocos los espacios donde nosotros desde el Perú analizamos la política internacional. Es decir, creo yo que hay un desconocimiento, hay un vacío, sí. Un vacío que hay que llenar, que es importante llenar, porque lo que está pasando ahora en el Perú es el reflejo de lo que está pasando en la región, ¿no? Y en la línea de lo que tú decías, Carlos, porque la pregunta iba por eso, ¿no? Pero mira, estamos oscilando entre modelos posguerra fría, nos fuimos a un capitalismo general, ¿no? Luego el consenso de Washington es algo que todos los países iban, algunos países lo hicieron bien, otros lo hicieron mal. En los países que lo hicieron mal desde los años 90 hasta el 2000 fue donde se produjeron o esto generó que se dieran gobiernos populistas como el de Chávez en Venezuela, luego Morales en Bolivia, los Kirchner en Argentina, ¿no? Y ahora estamos en una etapa de cambio en la que algunos gobiernos de izquierda, alguna izquierda ideológica, otra izquierda más práctica, porque no podríamos poner a toda la izquierda que está gobernando ahora en Sudamérica, al menos en el mismo saco, ¿no? De hecho, en este momento los colombianos están viviendo la misma incertidumbre que vivimos nosotros hace un año, cuando nos tocó elegir entre las dos opciones que alcanzaron la segunda vuelta, porque este domingo los colombianos, o Colombia va a una segunda vuelta electoral y va a tener que elegir entre un candidato de izquierda que estaba, digamos, punteando las encuestas, con un candidato de una derecha conservadora, pero hay muchas críticas porque no es una cuestión ideológica pragmática. Entonces, en realidad creo que la competencia es entre dos formas de populismo, ¿no? Exactamente, Sí. Algo similar a lo que ha pasado, lo que ha ocurrido en otros países, y en octubre vamos a tener elecciones en Brasil, donde Bolsonaro va a la segunda vuelta, va a buscar su próximo mandato y tienes a Lula da Silva. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, cómo se están moviendo estas dinámicas a nivel, primero subregional, a nivel regional y de ahí a nivel mundial, ¿no? Porque lo que pasa en el mundo de una u otra manera va a tener algún tipo de reflejo, como decía Oscar, no entro yo mucho en el tema económico, pero lo que está ocurriendo ahora en Ucrania, en Rusia, evidentemente, la pregunta que debemos hacernos, ¿no? ¿Cómo impacta algo tan lejano en nuestro país? Bueno, estamos viendo que impacta, por ejemplo, directamente con el tema de la inflación internacional, ¿no es cierto? Oscar habló, por ejemplo, de una oportunidad que surge justamente a partir del COVID-19 y el problema que ha habido con las cadenas, digamos, de suministros, que plantea oportunidades para que países como el Perú que están más cerca al gran consumidor que es Estados Unidos, ¿no? Puedan ser parte de esas cadenas productivas, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar acerca de los determinantes también internos, ¿no? Que nos ayudan a posicionarnos en una u otra dirección. Pero yo quería preguntarle ahora a Oscar, el que me pide reflexionar primero con lo siguiente. Yo no sé mucho de relaciones internacionales, pero lo que sí sé con seguridad es que los países no tienen amigos, lo que tienen son intereses. Y en ese sentido, ¿no? Si nosotros pudiéramos, digamos, describir el estado actual de las relaciones internacionales del Perú a nivel subregional, a nivel internacional, etcétera, ¿qué tipo de interés estamos promoviendo? Bueno, yo creo que el interés fundamental que está relacionado directamente con el bienestar de nuestra población. Ese es el objetivo fundamental del Estado, y la política exterior debe poner eso al ciudadano concreto de a pie en el centro de su atención, digamos. Entonces, las decisiones que tomemos en materia de política exterior deben ir guiadas hacia cómo esas decisiones pueden contribuir o no a mejorar el bienestar de la población. Uno de los problemas fundamentales, no diría del Perú, sino de toda la comunidad internacional, y que explica este giro hacia el populismo, hacia los radicalismos, tiene que ver con la disatisfacción ciudadana frente a los sistemas democráticos que la pandemia ha intensificado, digamos, ¿no? O sea, creo que más allá de cualquier consideración partidaria, en el propio contexto peruano tenemos razones suficientes para sentirnos disatisfechos y diría reclamar. Creo que se me fue Oscar. Julio. ¿Regresó? Oscar, sí.
Acá estoy. Sí, para que termines la idea, porque te congelaste por un minuto. Perdón, estamos en la Guerra sí. Fría. Ya, claro. Gracias, sí, gracias. Sí, disculpen. Tenemos los ciudadanos en el Perú, como en buena parte de todo el resto del mundo, una profunda disatisfacción sobre cómo nuestros estados han podido, o más bien no han sido capaces de responder adecuadamente a la crisis de la pandemia. Para no hablar de la disatisfacción que ya viene acumulándose desde mucho antes, porque la verdad es que cada vez nuestra capacidad de decisión como ciudadanos sobre lo que nuestro Estado hace va disminuyendo. Surgen las burocracias internacionales, surgen las grandes transnacionales, digamos, que obviamente no rinden cuenta a nadie, y que influyen de un modo decisivo sobre nuestro bienestar y nuestro quehacer, ¿no? Entonces, todo ese tipo de elementos, pues, ciertamente generan un contexto en el cual tenemos que repensar seriamente cómo nos orientamos a nivel internacional, cómo buscamos nuevas posibilidades de prosperidad. Esto que mencionábamos hace un momento y que tú recoges, Carlos, el nearshoring, el poder traer eslabones de las cadenas productivas hacia nuestro país a través de la inversión extranjera, generando empleo, generando formalización, es una de esas cuestiones fundamentales. Claro, digamos, ¿no? pero que eso no va a llegar fácil, porque para eso hay que tener suficientes mecanismos de atracción para ese tipo de inversión. Hay dos aspectos, por ejemplo, que no han sido mencionados, ¿no? Y que creo que hasta hace poco eran parte importante de nuestras relaciones internacionales con carácter económico. Me refiero al presente y futuro de la Alianza del Pacífico, y me refiero también al presente y futuro de nuestro en relación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la OCDE, ¿no? Fabián, Valles, ¿tú cómo ves? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué dejamos de escuchar de repente a la Alianza del Pacífico, digamos, como un mecanismo importante para impulsar la integración de estos cuatro países que tienen justamente una posición privilegiada frente al corredor del Pacífico, digamos, que todos consideran que va a marcar o está marcando la economía del siglo XXI, y dónde estamos también en nuestra aspiración de ser algún día país miembro de la OCDE. A ver, yo creo que, comencemos con la Alianza del Pacífico. Yo señalaría dos tipos de frente, ¿no? El frente más deficitario, desde luego, que es el comercio intrarregional. El comercio que hace entre México, Chile, Perú y Colombia, la verdad que no llega ni más que a un dígito. O sea, nos conocemos poco a nivel de comercio dentro de la región. Sin embargo, si vemos la década de existencia, un poquito más tal vez, de la Alianza del Pacífico, ha sido positivo para transmitir una imagen más allá de como bloque. Tenemos que acordarnos que nació como una alternativa cuando se pensaba que la izquierda del siglo XXI iba a envolver con Lula a toda la región. Y fue muy buena alternativa el formar un bloque de países que apostaban por el libre comercio como su principal herramienta. Lamentablemente, que al implementarse se ha juntado con varios problemas, y uno de ellos fue justamente la asunción del expresidente Donald Trump, que en cierta manera, al liquidar lo que era los países de los 11 del Pacífico, liquidó y afectó muy seriamente las posibilidades de colaborar con otro organismo como la APEC para poder lograr ese libre comercio que está tan pendiente en el Pacífico en general, en la cuenca del Pacífico. Todavía estamos muy lejos de eso, ¿no? Entonces ha habido factores externos que no han ayudado a formalizar y darle mayor dinámica a la Alianza del Pacífico, que está avanzando muy lentamente.
De acuerdo. socios, miembros de socios solamente tenemos uno. Con respecto al OCDE, bueno, yo creo que es otro mundo, ¿no? O sea, las condiciones que el Perú está para poder ingresar al OCDE, estamos todavía muy lejos, pero acá lo que yo veo es que no hay una sintonía del país con respecto a los objetivos nacionales, están totalmente divorciados. ¿Cómo puede ser que el país pida ingresar a la OCDE mientras que el partido de gobierno está pensando en nacionalizar las minas? O sea, es totalmente incoherente las políticas nacionales con respecto a las propuestas que deberíamos seguir. Entonces aquí no hacemos caso, es un caos totalmente esto. Entonces yo creo que lo que falta un poco es conocer qué cosa es la OCDE, qué es lo que pide la OCDE y que sea políticas de Estado, claro, políticas de Estado y no de gobierno y menos de partido las que nos dirijan a ella, ¿no? Porque, o si no, al paso que va, si seguimos las políticas de Cerrón, yo creo que vamos al sentido opuesto, ¿no? Al 180 grados opuesto a la OCDE, ¿no? En general. Ok, pero a ver, Carlos Novoa, pregunta para ti, ¿no? Cuando uno le da una mirada ahora a la Alianza del Pacífico y dice, a ver, México en manos de un populista, ¿no? Como López Obrador. Colombia a punto de caer en manos de un populista, ya sea de izquierda o de derecha, lo más probable que sea Petro, ¿no? También en la misma línea que de López Obrador. Perú, con el presidente Castillo, que es un populista también, aunque no sé si es de izquierda o de qué, pero que es populista no me cabe ninguna duda. Y luego tenemos en Chile a la izquierda. O sea, cambió, es interesante, ¿no? Los 4 miembros de la Alianza del Pacífico, que cuando se crea tenían una visión básicamente democrática de mercados abiertos, ¿no? Hoy en día estos países están en otra línea, ¿verdad? Y sobre esa base, ¿no? Es un poco difícil pensar que se puede realmente aprovechar el corredor, digamos, del Pacífico que está por el lado de Asia y ser parte del tratado de 11, que eran 12 hasta que salió de allí Estados Unidos, ¿no? Y aprovechar realmente la dinámica transformadora del siglo XXI que implica el surgimiento de China como la gran potencia y una serie de países alrededor de ellos como el centro económico mundial, ¿verdad? Claro. ¿Tú qué piensas, Carlos? Bueno, sí, efectivamente, como dije en mi primera intervención, todo va en base a lo que vamos oscilando. Nuestros países que más o menos tenemos elecciones parecidas, salvo México, que elige cada 6 años, Colombia y Chile lo hacen cada 4, Perú cada 5. Entonces, en este momento hay una coincidencia de populismos entre los países latinoamericanos que forman parte de la Alianza del Pacífico, y esto ha generado una especie, yo no diría un divorcio, pero sí una separación, por lo menos de momento, ¿no? De un común denominador que era esa intención que tenía Colombia antes, que tenía Perú, por supuesto que la tenía Chile, y el México pre Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que se impulsaba y se reunían mucho los temas de los países que tenían la agenda, como prioridad la agenda de la Alianza del Pacífico, y eso hoy no es así. Si a eso le agregas el tema de las crisis por los cambios de gobierno, gobiernos nuevos, Chile, el gobierno de Castillo está por cumplir 1 año, Chile lleva 3 meses en el gobierno, el presidente Boric, Colombia podría cambiar a partir del próximo mes, y bueno, el único que, digamos, va liderando todo esto es Andrés Manuel López Obrador. Y además yo añadiría un dato, o más que un dato, una percepción, que es que estos 4 países, por más que tengan un acercamiento importante a la economía china, por más que sean populistas, de derecha, de izquierda, nunca terminan de alejarse de la órbita de los Estados Unidos. Así Estados Unidos nos chotee, digámoslo coloquialmente. Bueno, solamente para, si me permites un segundito, para recordar la famosa frase ahora del presidente: América para los americanos. Así es, finalmente es eso, pero finalmente los países de América Latina después de casi 200 siempre, años. Así es, y estamos siempre esperando a ver qué nos puede dar Estados Unidos, ¿no? Nos vamos con China, nos hemos ido con Rusia en algún momento, nos vamos por donde vaya corriendo la ola, pero finalmente nunca dejamos de ver o de mirar qué hay detrás de los Estados Unidos, ¿no? Y qué cosas es lo que nos pueden dar desde ahí. Ahora, regresamos a China un ratito y quería preguntarle a Oscar Escapapiedra. Mira, a mí me dijeron
cuando ingresé al Congreso, que muy pronto iba a recibir una invitación, una llamada de la Embajada China, porque parece que la Embajada China, como tiene grandes inversiones, grandes intereses económicos, también tiene gran presencia, digamos, tras bambalinas, ¿no? Hasta ahora no me ha llegado la invitación. Yo soy una de las personas que, por ejemplo, cree que más interesante que China debería ser que estrechemos relaciones con Taiwán, ¿no? Por el alineamiento democrático, es decir, fuéramos, digamos, consistentes, y si realmente nos interesa relacionarnos con otras democracias, ¿no? Evidentemente, Taiwán, por ejemplo, es una democracia. Ahorita, con todo el problema del reto que significa la invasión rusa a Ucrania y el efecto de imitación que podría hacer China invadiendo Taiwán, ¿no? Pero quería preguntar un poco sobre el papel, digamos, de la China como socio estratégico del Perú, deseable, no deseable, peligros, oportunidades. Muchas gracias, Carlos. Bueno, el tema que tiene China y la pregunta fundamental es hasta cuándo va a seguir creciendo su economía y por lo tanto hasta cuándo va a poder ser un cliente, por así decirlo, interesante y atractivo para el Perú. China, entre otros problemas, además de los problemas de gobernabilidad, tiene un problema de envejecimiento poblacional muy, muy significativo. De hecho, ya hoy las tasas de crecimiento económico de China no son las de hace 5 años o las de hace 10 años atrás, No. Y esta tendencia ha venido para quedarse. Entonces, eso impone objetivamente una primera limitación, pero no debemos soslayar el tema de la gobernabilidad de China, que no es solamente una cuestión de principios, sino es algo que tiene una materialización muy concreta en nuestra realidad. Nosotros lo vemos en estos días, en estos inmensos escándalos del Club de los Constructores Chinos en el Perú, escándalo masivo que tiene que ver con la cultura política con la cual operan las empresas chinas, muchas de las cuales son finalmente empresas estatales, donde los estándares anticorrupción no existen o son extremadamente débiles. Al lado de eso se suma otras situaciones conflictivas ya con una etiología mucho más compleja como es el tema de las bambas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que tenemos que reconocer que querrámoslo o no, Estados Unidos sigue siendo la principal potencia global y se sigue proyectando en esa dirección. Esto no significa que, digamos, que debemos hipotecarnos a Estados Unidos, pero tenemos que reconocer el dato de la realidad. Y yo creo que si los países latinoamericanos participantes de la Alianza del Pacífico están teniendo un giro hacia la izquierda o hacia el populismo, esto lo que debe plantearnos es, ¿están mal los países y los electores o es que el sistema político tiene que evolucionar? Y nuevamente regreso a lo que había sostenido antes. Las democracias han fallado. Los ciudadanos tienen razones para estar descontentos. Totalmente. La promesa inclusiva de la globalización no se ha cumplido. Sí, claro, ha aumentado empleos, etcétera, pero ha aumentado enormemente la desigualdad. Totalmente de acuerdo. Y genial, porque me permite además también introducir otro elemento que ha estado un poco ausente hasta ahora de esta conversación. Hasta hace unos años, hasta antes de Lavajato, ¿no? Brasil era visto como el aliado estratégico del Perú, ¿no? Por eso es que se le dio la bienvenida, entre comillas, a las empresas brasileñas, a las constructoras, etcétera. Pero hoy día Brasil no aparece mucho en nuestro firmamento, digamos, de prioridades en materia de relaciones internacionales. Fabián, ¿tú crees que el descubrimiento, por ejemplo, de estos escándalos acerca de las constructoras chinas, como en el pasado las constructoras brasileñas, va a tener un impacto sobre la relación del Perú con China o no?
A ver, habría que distinguir ahí el comportamiento de estos empresarios chinos, que no es el mismo el comportamiento que tienen los empresarios chinos en China, porque si hacen lo mismo, simplemente van al paredón de fusilamiento, ¿no? Dentro de China. Acá lo pueden hacer porque tienen información que la cultura política peruana es corrupta, entonces yo actúo en forma corrupta. O sea, simplemente, y si me puedo aliar con una persona que tiene el know-how de cómo hacer los actos de corrupción, yo me enfoco. Yo creo que hay empresas chinas muy serias y creo que no van a caer en estas prácticas de las últimas empresas chinas que han llegado, que yo creo que son de segundo nivel en general, porque saben también con qué gobierno se enfrentan, ¿no? Yo creo que también hay la percepción de este factor. El Perú, yo creo que es un falso dilema decir, o vamos a inclinarnos a una economía donde, siendo China el principal socio comercial y también el principal país que invierte, excepto Gran Bretaña, que ahí me indican siempre los economistas que hay una especie de ficción al momento de que por qué aparece Gran Bretaña como el principal inversionista del Perú, vamos a encontrar que el Perú va a tener que ser un país autónomo y soportar la presión tanto de Estados Unidos, que con este gobierno demócrata no se ha sentido tanto como la de Trump, donde decías o está con Estados Unidos o está con China. Estados Unidos tiene muchos elementos para presionar a América Latina. A Brasil lo ha hecho, 5G, ¿no? Escoge sí. tecnología, ¿sí? Huawei, bótalo fuera. O no te vamos a hacer préstamos a través de nuestros bancos. Entonces, tiene diferentes mecanismos de presión. Yo creo que Perú debe mantener ahí un equilibrio entre todos los países, porque el Perú necesita inversión de todos los países en general. La corrupción, esta concepción de corrupción que yo creo que es cierto, que más se presta para países que los países en el momento de ingresar con inversiones a un país determinado, evalúan cómo es su sistema político y cómo se hacen las inversiones. Y si te dicen que hay que cometer actos de corrupción, como ha habido la historia en el Perú en las últimas décadas con mayor notoriedad y visibilidad, yo creo que va a ingresar ese tipo de, vamos a decir, inversión baja, ¿no? Que vamos a denominarlo así, ¿no? De acuerdo. En general, ¿no? Perfecto. Quiero plantearle una pregunta de carácter hipotético a los tres, la misma pregunta, y quisiera escuchar sus respuestas. Imaginemos que empezamos hoy un nuevo gobierno, y a ustedes, a cada uno de ustedes, independientemente, o sea, son tres escenarios, ¿no? Ya sea Oscar, o ya sea Fabián, o sea mi tocayo Carlos, pero a cada uno de ustedes, bueno, tú vas a ser el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? ¿Qué prioridades plantearían ustedes entonces? Le dirían, ok, señor presidente, acepto, ¿no? Pero este es el camino que hay que seguir en materia de política internacional. Comenzamos contigo, Carlos. Te estoy entrevistando para ministro de Relaciones Exteriores. ¿Ah? Complicado, ¿no? Complicado, pero yo creo que lo primero que se tendría que hacer es buscar dentro del vecindario con quién podemos conversar primero o con qué tipo de aliados podemos tener para ir en bloque, para ir a buscar cosas en bloque, porque es más fácil negociar como un bloque sólido, ya sea un bloque andino, ya sea un bloque de Sudamérica en general. Bueno, hemos tenido varios grupos, el grupo de Lima, en su momento el Mercosur, ¿no? Pero en la cuestión económica va por ese lado, porque es lo que se necesita, ¿no? Llamar a la inversión. Y por otro lado también explotar algunas de las cosas que ya tenemos pero que se han dormido, ¿no? Por ejemplo, el tema de la Alianza del Pacífico, explorar ahí con México, con Colombia y con Chile si se puede hacer algo o no. Acuérdense que en un momento dado, previo a la Alianza del Pacífico, el Perú estuvo trabajando mucho en los tratados de libre comercio, ¿no? Y de hecho en algún momento el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se quiso hacer en conjunto con otros países, pero al final nos tuvimos que desistir, ¿no? Yo creo que va por ahí,
Y un dato importante también, me parece que hay que tener algún tipo de, o persistir en la relación con China sin descuidar las relaciones con otros países, evidentemente con Estados Unidos. Me parece muy bien el tema de la cooperación que estamos teniendo con Gran Bretaña. Y el caso de Brasil, ¿no? El caso de Brasil, como comentabas, es un caso excepcional de análisis porque Brasil es un país que lo tenía todo para estar en el primer mundo. De hecho, que estuvo en el BRIC, ya no estuvo en el BRIC, con Rusia, con China y con Sudáfrica, con la India, que son países que ya están, digamos, debajo, casi en línea de los países más desarrollados del mundo, ¿no? Brasil vendía submarinos nucleares a Francia, por ejemplo, ¿no? Entonces, más que al Perú, más que a Colombia, Ecuador, a Chile, el tema, por ejemplo, de la corrupción en Brasil los ha golpeado ellos mismos, ¿no? Porque ese golpe profundo que ha habido con Odebrecht y otros escándalos de corrupción en Brasil ha hecho que este país no pueda dar el gran salto, ¿no? El gran salto al primer mundo, ¿no? Pero yo, respondiendo concretamente a la pregunta, yo lo que buscaría es reforzar las alianzas y las relaciones con los vecinos en la medida de lo posible en bloque a buscar un mayor apoyo en países más desarrollados. De acuerdo. Ahora, mi segundo entrevistado para el puesto de ministro de Relaciones Exteriores, a ver, Oscar, ¿qué le dirías tú al presidente? ¿Cuáles deberían ser las prioridades, digamos, en materia de política internacional para el Perú? Sí, muchas gracias, Carlos. Sin duda hay que, digamos, por una diversidad de razones debemos seguir tratando de proyectarnos hacia los países vecinos y dentro del espacio latinoamericano, siendo conscientes a la vez que lamentablemente todos los esfuerzos de integración procurados en los últimos 60 años han sido frustrantes y básicamente no han producido los resultados esperados. Ciertamente la proyección hacia el Pacífico, no solamente a través de la Alianza del Pacífico, debe ser prioritaria. Hay, yo creo que todo un espacio que todavía no está siendo capitalizado por el Perú y que en este escenario de confrontación entre China y Estados Unidos se está adquiriendo rápidamente una enorme importancia estratégica, que son los países islas del Pacífico que miran de frente hacia el Perú, desde Fiji a Papúa Nueva Guinea, etcétera, digamos. Son pequeños países en desarrollo que se beneficiarían enormemente de una relación con el Perú que hoy no existe. Cuando desde la política exterior peruana miramos hacia el Asia-Pacífico, miramos Nueva Zelanda, Australia, y de ahí saltamos de frente hacia el Asia, digamos, y desconocemos la realidad que tenemos todos estos países islas que son una fuente interesante para el desarrollo de negocios y para el estrechamiento de vínculos y para el fortalecimiento de la proyección estratégica del Perú en el complejo escenario geopolítico global. Ok, perfecto. Fabián. Ya, yo le llamaría mi política exterior. A ver, tu política exterior. ¿Cuál es tu política exterior, Fabián? A ver, yo le llamaría a mi política exterior la política exterior solterito, o sea, no se va a casar con nadie, ¿no? ¿En qué sentido? Está muy buena esa. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque creo que hay que mantener buenas relaciones con todos los países en general. Ni apoyar a China, ni apoyar a Estados Unidos dejando de lado a China, sino que debemos mantener un equilibrio para el bien tanto de nuestra economía, que necesitamos inversiones, como nuestra seguridad. No podemos confiar nuestra seguridad a armamentos de un solo país. En el caso de Rusia, mira, tiene problemas. ¿Qué pasa si es que no hubiéramos dependido 100% de Rusia? No estaríamos en un problema de seguridad nacional. Entonces, tiene que ser diversa las fuentes económicas y de seguridad. ¿Por qué lo económico? Porque necesitamos inversiones. El Perú sigue siendo un país privilegiado. Aparte del cobre, tenemos gran cantidad de litio que nadie le ha puesto la puntería todavía. Estamos muy atrasados con respecto a otros países como Argentina, como Bolivia, como Brasil, ¿no? Como Chile, que está explotando su litio. Y sabemos que es uno de los elementos minerales del futuro que nos va a traer riqueza y que todavía estamos en pañales ahí. Necesitamos inversiones y eso yo creo que
la narrativa interna del país es la equivocada. Hace poco, una congresista, no me acuerdo con su nombre exactamente, dijo que iba a comprar las Bambas y la primera inversión que iba a hacer era de 30 millones de soles, más o menos 8 o 9 millones de dólares, algo que ha costado, no tienen ni la mínima idea de que eso ha costado miles de millones 10 mil millones de dólares, tal vez, ¿no? Entonces, no tienen la mínima idea, con eso compra tal vez un tractor y eso, ¿no? Pero es la idea que con poco se puede comprar mucho, ¿no? Necesitamos inversiones y a nivel regional necesitamos formar alianzas con países semejantes para cosas pragmáticas muy concretas. Por ejemplo, hacer compras colectivas, ya no solamente de un país, sino juntarnos un grupo de países para comprar más barato a terceros países, y necesitamos esa integración cultural política que también nos demanda la actualidad, ¿no? Y a nivel cultural, el ingreso de venezolanos al Perú, creo que ese es un tema que no se ha tocado. Exactamente, pero ahí iba yo. Ese era mi último tema, que era el tema de la inmigración, ¿no? El papel que tienen, en general, la inmigración, ¿no? En un país que no estaba acostumbrado a recibir inmigrantes, sino más bien a sacar emigrantes, ¿no? ¿Cómo impacta eso, por ejemplo, nuestras relaciones con... Hoy ha salido en el comercio que Lima es la ciudad de mayor cantidad de venezolanos del mundo, ¿no? Más de 1 millón de venezolanos viven en Lima, y a nivel de Perú 1.300.000. Eso lo ha sacado el organismo de refugiados de la ONU, ¿no? De las Naciones Unidas, sí, ¿no? Exacto. Entonces, el Perú no es un país, como muy bien dice, que ha aceptado migrantes. Tal vez sea un fenómeno que en su historia republicana nunca recibió tantos inmigrantes en tan corto plazo de tiempo, y tiene problemas de absorción de esos migrantes que particularmente para mí, balanceando lo negativo y lo positivo, yo creo que tiene más de positivo si es que sabemos encaminar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay un estudio del Banco BBVA que en algún momento lo vio desde la perspectiva, digamos, de la calidad del recurso humano, ¿no? Nosotros como país invertimos en desarrollar, digamos, nuestros profesionales, etcétera. En el caso de los que han venido de Venezuela no invertimos nada, pero tenemos la oportunidad, digamos, de aprovechar de sus talentos. Así que, y en general, la emigración, cuando es de calidad, digamos, es un potenciador del crecimiento y del desarrollo, no así cuando es más bien, digamos, de carácter socialmente peligroso, como son los delincuentes, etcétera, pero que por suerte son una minoría, y no son representativos de la inmigración forzada, en todo caso, de venezolanos al Perú. Nos quedan solamente un par de minutos y quería pedirle a cada uno de ustedes una reflexión así muy cortita acerca, digamos, del futuro inmediato del Perú. Oscar, así, con capacidad de síntesis. Muchísimas gracias. Yo soy optimista por naturaleza, y justamente la naturaleza nos ha dado una abundancia de recursos naturales que si supiéramos aprovechar de un modo sostenible y equitativo, nos permitiría impulsarnos muchísimo más hacia el desarrollo. Si algo yo creo que habría que hacer es tomar mucho más en serio el proceso de incorporación en la OECD, y eso significa reformar fundamentalmente nuestras estructuras de gobierno, nuestras políticas públicas, etcétera. Creo que eso podría acelerar muchísimo todo un conjunto de transformaciones y llevarnos en la dirección a la que todos los peruanos anhelamos. Excelente. Fabián, menos de un minuto. Creo que nos falta un debate interno muy intenso acerca de nuestros objetivos nacionales. Todo va a depender en cierta manera acerca de qué gobierno tenemos. Si continuamos actualmente, yo creo que va a continuar este arroz con leche que tenemos actualmente, mezclado con mazamorra morada. Yo creo que necesitamos superar ese nivel y a través de un debate interno poder tener objetivos nacionales a qué apuntamos. Creo que toda debería apuntar a intensificar nuestro comercio, a traer más inversiones y crear un ambiente de mayor beneficio para toda la población
a que haber estos dos factores económicos, ¿no? Bien. Mayor integración regional también. Perfecto, totalmente de acuerdo contigo, menos en un tema. El arroz con leche con la mazamorra morada es delicioso, el combinado. ¿Y tú, Carlos Novoa, para Sí, terminar? yo iba en la línea de lo que, con lo cual había empezado la exposición hoy día, era eso de que estamos alejados de lo que pasa, o no miramos desde el Perú, no miramos lo que pasa a nivel regional o a nivel internacional. Yo creo, coincidiendo con Fabián, que espero y confío que el gobierno actual, el que esté, al que le toque estar, cuando le toque estar, tenga pues las cosas claras las cosas claras a nivel interno, a nivel doméstico, para luego ver lo que es el interés nacional. De acuerdo. Y solamente cuando estemos con esa capacidad podamos pues reforzar lo que es la política internacional. Y creo que en Torretaglia hay funcionarios que conocen bien cómo funciona el mundo y ahí está la solución, o la respuesta, menos para ver. Genial. Bueno, a los tres, muchísimas gracias. Este ha sido, por supuesto, el conversatorio del Instituto del Futuro. Muchas gracias. Yo soy Carlos Anderson. Nos vemos muy pronto. Gracias.